Tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, la buena amiga Xiomara Guante. Ya la tenemos en línea, Fafa. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Un placer. Xiomara, el debate de el instrumental técnico para el año escolar, para ser utilizado como alternativa frente a la situación que define la amenaza del COVID. Ha adquirido este debate una dimensión particular. Ya hay un consenso entre ustedes y las autoridades respecto a los mecanismos que van a ser utilizados. Me preguntas si hay consenso. Si hay consenso respecto a los mecanismos, si es la televisión, si es las distintas plataformas de internet, si es la radio, en fin, y en qué dimensión será utilizar cada mecanismo. No, pero permíteme que te responda, Xiomara. Sí. El hecho de que haya una relación armónica, inicialmente no contradictoria, entre el Ministerio de Educación y la Asociación de los Maestros, seguro que ustedes tienen más facilidad de comunicación. ¿Hay alguna política ahora de acuerdo en ese campo entre los maestros y el ministro? Bueno, pero déjenme comenzar explicándole que la propuesta que presentó el gobierno del presidente Luis Abinader el pasado 24 de agosto, que presentó el ministro de Educación junto al presidente, eso fue una propuesta que ellos construyeron y así lo anunciaron ahí, a propósito de distintas visitas que hizo el ministro Roberto Fulcar a varias organizaciones que tienen que ver con el tema educativo dentro de lo que estuvo la ADP. Él estuvo aquí en la ADP, nosotros le esperamos, nosotros habíamos construido una propuesta inicialmente al finalizar el año escolar pasado, tuvimos que modificarla en el sentido de que la pandemia después de mayo los casos de contagio tuvieron un incremento bastante significativo en el país y eso motivó a que cambiáramos lo que teníamos planteado. Le entregamos un documento formal que hacía una propuesta también formal en dos vertientes. Una, primero, que planteó que no había condiciones para iniciar el año escolar el 24 de agosto, por todo lo que ya sabíamos, si no iba a ser presencial y que aconsejábamos que no fuese presencial ni semipresencial por el tema del avance de la pandemia, que entonces aconsejábamos unos meses de preparación del sistema para un modelo híbrido. Híbrido para nosotros es que contemple la modalidad a distancia con virtualidad, con radio, con televisión y con cualquier otro mecanismo, herramienta que no sea presencial. Bueno, no digamos no que hay un acuerdo, sino que en la propuesta presentada por las autoridades de educación y del gobierno el 24 está recogido todo lo que han sido los planteamientos que ha hecho la ADP, de manera que en ese sentido podemos decir que eso es un consenso. Ahora bien, eso que se presentó el 24 es una propuesta macro que contiene toda la forma como debía ser. Bueno, ahora esa propuesta macro, nosotros hemos estado planteando que debemos reunirnos de nuevo todas las organizaciones que aportamos para que el gobierno pudiera construir esa propuesta macro y ahora ir, desglosando cada uno de los aspectos y para ver los cómo, porque hay muchos cómo que están pendientes de ver, de aterrizar, digamos. Entonces, de eso se trata. Nos parece que en los próximos días deberíamos estar reuniéndonos. Si ya el ministerio tiene varios cómo, entonces nosotros hemos conformado una comisión desde la ADP que está consultando expertos en distintos ámbitos, expertos en el área de las plataformas virtuales, expertos en el área de la radio y de la televisión, para ver los aportes que vamos a hacer nosotros con todos estos temas, con las modalidades tanto de radio como de televisión como virtual, y también con los contenidos y competencias que se van a abordar con cada una de esas herramientas por grados y por niveles. Estamos preparándonos para eso, porque pensábamos que prontamente vamos a tener un encuentro que
obligatoriamente tiene que aterrizar en esos temas que son fundamentales ahora. O sea que en definitiva todavía no está definida para la ADP la modalidad definitiva que podría ser utilizada para la apertura del año escolar, ¿verdad? No que no está definida, o sea, la modalidad está definida, son varias modalidades, las que conoció el país. ¿Ustedes la aceptan entonces, todas las que se han planteado? Modalidad, claro, porque eso fue lo que nosotros planteamos, modalidad virtual, donde haya la conectividad, donde los estudiantes estén dotados y también los profesores de los insumos que necesitan para esa modalidad virtual. Donde no se puede, entonces vamos a intervenir con la radio, con la televisión, y el gobierno en su propuesta le agregó algo que la ADP no puso, que son folletines que ellos harían llegar, según dice la propuesta, a los estudiantes de aquello que no podría llegar la conectividad. Sí estamos de acuerdo porque eso se conecta con lo que nosotros planteamos. Fafa. Ahora mira, hay un desafío. Nosotros tenemos la visión de que estamos ante una nueva situación, donde la experiencia y el pasado no pueden ser matriz ni orientación ni guía de la vida, si no entendieron la actualidad. Y ahora hay tres renglones: el sector privado de la educación, el sector estatal de la educación y el gobierno con su ministerio, que tiene que tratar de enfrentar las eventualidades de este problema. En ese sentido, es imprescindible una línea de acuerdo del ministerio, de los maestros y del sector educativo público y del sector privado. ¿Tú crees que hay base para que logremos una única política para enfrentar esta crisis de estos tres sectores? Es que es correcto lo que usted plantea, Fafa, y sobre todo estamos combinados a hacer ese acuerdo, todos y todas, porque fíjese, mal haríamos frente a una situación, una nueva realidad, como usted le llama, que es la nueva realidad que nos ha impuesto el COVID-19, ¿verdad? Ninguno de nosotros la provocó, llegó, está aquí, es un problema país, encierra uno de los sectores más importantes de la vida nacional, esto que estamos abordando ahora, que es la educación, ¿verdad? Entonces, para esto, para lograr garantizar la educación de los niños y niñas, obligatoriamente tiene que darse esa alianza, es o sí, no es que quisiéramos, es que tiene que darse, porque tenemos que garantizar la educación y solamente con una gran alianza, oyendo aquí, mejorando aquí, incorporando esta cosa, eliminando esta otra que puede ser que traiga diferencias y haciendo entonces una gran concertación que permita que todos nos dediquemos a armar una cosa que por demás de entrada es complicada. Todo lo que está planteado es innovador, es interesantísimo, pero es complicado también por todo lo que encierra. Nosotros no estamos acostumbrados a ese modelo. Este país ha sido un país que en materia de tecnología ha estado con los ojos cerrados, ha estado a oscuras. Entonces, iniciar con todo esto no es sencillo, pero tenemos que hacerlo. Todo lo que haya que implementar para que podamos desarrollar el proceso que se anunció que se va a desarrollar. Está anunciado que va a comenzar el año, según el ministro, en noviembre. Y a nivel del sector privado hay una realidad. Los colegios privados no quieren que esto se prolongue porque eso es la muerte de ellos. Ellos necesitan reactivarse y han hablado de que ellos van a comenzar antes que ese inicio de noviembre su propia actividad de ver cómo recomponen las cosas. Estamos obligados, pues, Xiomara, a que primera vez que el sector sindical de la educación que tú encabezas, la Asociación de los Maestros de la Educación Pública, que es decisivo, tiene que tener un aporte en la discusión efectiva de las líneas con las que hay que trabajar ahora, en este momento. Y además están obligados a tener que entenderse con el sector privado, que aunque es competencia del sector en educación ahora, estamos obligados a entenderlo, como tú dices, junto con la política estatal. Lo que yo favorezco es que la presencia de un ministro que tiene buenas relaciones con la ADP y la existencia de un virus
que nos ha puesto a todos de pie son dos presiones favorables para que se logre una política y rápido. Ya entró septiembre. Estamos ¿a cuánto? A 60 días de noviembre. Estamos a 2 meses. De aquí a 2 meses hay que tener claro un programa para rehabilitarlo, porque uno no cree que esta situación del virus sea tan breve y transitoria, podía durar. Es decir, que hay que tener para noviembre una propuesta. ¿Tú crees que el sector privado de la educación estaría dispuesto, como deben estar ustedes, a concentrarse en una cumbre entre ustedes para lograr la línea con la que debemos trabajar? Bueno, usted sabe que de todos modos hay una cumbre que realmente no se llama así, que es el Consejo de Educación, donde convergen todos esos sectores que serían parte, ¿verdad? Ahí está el sindicato, tiene una silla en el consejo, el Ministerio de Educación, obviamente, que encabeza el consejo, y el sector privado, todos los colegios, los confesionales, los no confesionales, esas asociaciones están presentes en el consejo, de manera que ese sería el escenario idóneo. Y ahí, justamente, el mismo día 24, se abordaron distintos tópicos que tienen que ver con todo este tema, incluyendo el inicio de los colegios que se planteó desde esa reunión del Consejo, que no sería como un inicio de que arrancan las clases ellos primero, eso como un poco para comenzar esa alianza, no arrancar ellos primero, porque entonces eso lo que hace que le da una ventaja, ahí se amplía una diferencia que siempre de alguna manera existe entre algunos colegios privados y la educación pública. Sino que se le autorizó para que ellos pudieran iniciar con el proceso de retroalimentación y la ambientación, porque ellos argumentaban que estaban listos para esa orientación utilizando la vía virtual, y que también ellos es una manera de mantener a sus estudiantes cerca del aprendizaje, cerca de la escuela, cerca del colegio, que no se distraigan, que no se ausenten. Bueno, y así parece ser que se le autorizó. De hecho, públicamente el ministerio les autorizó a que podían iniciar con la retroalimentación. De manera que quiero puntualizar que ese espacio está dado en el Consejo de Educación, y desde el mismo 24 se comenzaron a plantear cosas que deberían hacerse de manera mancomunada. Ojalá esa intención permanezca, perdure en el tiempo. Finalmente, por mi parte, Xiomara, ¿hay algún tema pendiente de respuesta por parte del ministerio? ¿Alguna de las condicionantes planteadas por la ADP para el inicio del año escolar? ¿Te refieres a temas de estos comunes que atañen a toda la sociedad? No. No, cualquier tema que ustedes hayan planteado como condicionante importante. ¿Por qué? Porque ahora están los relativos al COVID, pero siempre hay una agenda de la ADP que no guarda relación con esta eventualidad, y que el ministerio tiene que darle respuesta, y a veces eso genera alguna diferencia que impiden la acción, digamos, coordinada. Sí. Bueno, mira, Domingo, lo primero que nosotros hicimos cuando el ministro venía hacia la ADP fue preparar nuestro acuerdo que firmamos el 30 de enero con el ministro que salió recientemente, el señor Antonio Peña Mirabal. Nosotros le entregamos una copia de ese acuerdo, porque tú sabes que algunas cosas, bueno, pues quizás porque dejadez en algún punto, y otras cosas porque la pandemia de verdad impidió que se materializaran. El caso es que solo un punto pudo un poco avanzar, que es el punto que tiene que ver con el la igualación de salarios entre el nivel básico y el nivel medio. Se inició este proceso, pero hay que hacer un sinnúmero de cosas que está ahí plasmadas en ese acuerdo. Le entregamos una copia del acuerdo al ministro Fulcar para que se fuese ambientando en ese sentido, y nosotros esperamos que cuando nos reunamos los próximos días, que esperamos que estemos reuniéndonos prontamente, entonces retomemos nuestra agenda sobre la mesa, que va desde los temas de incentivo y esas cosas de los docentes, como también temas que hemos planteado que tienen que ver propiamente con la escuela.
la reparación de los centros, que hay que atenderla porque aun cuando ahora tenemos esta dificultad y estamos hablando de educación a distancia, vamos a ir poco a poco a medida que se controle el virus, retornando a la semipresencialidad. Cuando vayamos retornando, entonces los centros tienen que estar en condiciones de suministrar las cosas imprescindibles, como es el agua potable para lavarse las manos. Entonces todo eso nosotros lo tenemos plasmado en un acuerdo y eso lo vamos a abordar en cuanto nos volvamos a reunir con el ministro y con las autoridades del Ministerio de Educación. Xiomara, es verdad que hay una variedad de elementos que tienen que definirse y uno ve la situación de que estaban frente a un proceso donde un número grande de centros educativos de escuelas estaban en proceso de modificación o de arreglos. Y aunque ahora los armas fundamentales... Ahora, aunque el arma fundamental es la radio y la televisión, los locales, este es un espacio para aprovechar este tiempo y poder habilitarlo. Es decir, que entre las tareas de la prevención está también recuperar todos esos locales abandonados que están ahí, tienen años construyéndose o remodelándose. Ustedes también han estado por ese camino de pedir que se atiendan los locales. Sí, nosotros hicimos una investigación. Hicimos la segunda entrega de esa investigación, fue al finalizar este año escolar, de la situación justamente. Movidos, hicimos la segunda por lo que pasaba con la pandemia para saber qué tanta condición tenían los centros para acoger a los estudiantes con las normas de higiene que hay que llevar. Entonces ahí, bueno, un 23%, solo un 23% de los centros educativos públicos, hasta ese momento que se hizo el trabajo en marzo, recibían agua potable en la semana. Entonces, el 23%. El 23% solo recibe agua. Hay que potable. ponerlo en capacidad de recibir rápidamente la situación. Hay que ponerlo en capacidad de recibir agua potable todos los días para poder garantizar la norma mínima de higiene contra el coronavirus, que es lavarse las manos. Entonces, todo eso hay que irlo haciendo, como usted dice, concomitantemente con la docencia a distancia, ir preparando los centros, porque en algún momento volveremos a la presencialidad, ¿verdad? Entonces, claro para que sí. esté garantizado. Claro que sí. Gracias, Xiomara. Muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Muy amable de tu parte. A disposición, siempre.